Los pueblos del mundo están en la calle. El amor está en la calle. Venezuela seguirá venciendo. Y para que lo entiendan en Washington, vamos a cantar este corito de John Lennon que dice así. Power to the people. Power to the people. Power to
Buenas noches, queridas amigas, queridos amigos. Este es el programa número 30 de La Política en el Diván, un espacio para la discusión, para la reflexión, para el intercambio de ideas. Empezamos alto con el pacto de Carora para el Diván. Mi primo, José Gabriel Álvarez, y su grupo, El Pacto, que desde hace 25 años, desde las tierras desérticas, secas de Carora, que tantos músicos, tantos poetas, filósofos, escritores, y a mi padre también, dio para el desarrollo de la vida de la patria venezolana. Carora es una tierra que, aunque pequeña, árida, ha dado de grandes filósofos, grandes escritores, grandes poetas. De ahí es Luis Alberto Crespo, de ahí es Chío Subillaga, de ahí es José Gabriel Álvarez y el grupo El Pacto. Fueron los primeros que fusionaron el rock con expresiones del folclore venezolano y bueno, son además revolucionarios probados. Un primo leal, revolucionario, honesto, humilde, no como el arrastrado de Luis Florido, que aun cuando es primo hermano mío también, es un arrastrado. Está siempre empeñado en vulnerar la soberanía de la patria venezolana, en arrodillarse genuflexo, no solamente frente al imperialismo norteamericano, sino también arrodillarse genuflexo frente a los enviados del imperialismo norteamericano, como el señor que está ahora en preaviso, Luis Almagro. Claro, lo que pasa es que Luis Florido es nieto del amo del Valle, es nieto del dueño de Hacienda, es nieto del amo de Hacienda, y Jorge Rodríguez y José Gabriel Álvarez somos nietos de la cocinera. Así que hoy promete este programa de La Política en el Diván. Nosotros habíamos preparado toda una serie de ideas, de opiniones, de reflexiones acerca de cómo en esta etapa de la historia venezolana los amos del Valle, los que son los propietarios de los medios de producción, de la plata, los que se han chupado toda la renta petrolera desde que hubo el primer reventón en la década del 30, los que son herederos de los grandes cacaos, los que siempre han vivido de la explotación de las grandes mayorías, pues ahora están empeñados en hacerse con el poder, ahora lanzan espumarajos de rabia porque por primera vez en estos últimos 100 años un autobusero, un obrero es presidente de la República y antes un hombre humilde que labró su destino y que se convirtió en uno de los más grandes estadistas de la historia reciente de la humanidad y del continente americano, Hugo Chávez, también transformó la historia de Venezuela en dos mitades. Queríamos reflexionar incluso estudiando un poco y compartiendo con ustedes de la obra de Francisco Herrera Luque, pero los acontecimientos se han venido desarrollando. Hubo un evento histórico con motivo de la convocatoria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, los días 13, 14 y 15 de junio. Venezuela se anotó un éxito resonante, una victoria, la victoria de los buenos, la victoria de los leales, las victorias de los que defendemos la independencia, la soberanía de la nación, más allá de los problemas, más allá de los desafíos, porque había todo un tinglado montado, era toda una patraña conspirativa, era toda una intención que incluía violencia, violencia política, asesinato, salir a la calle para tratar de derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, envalentonamiento, envanecimiento de estos sectores de la derecha que ven por primera vez en mucho tiempo una victoria electoral y creían que tenían la posibilidad de hacerse con el poder a la vuelta de la esquina. El viceministro de Colonia, Luis Almagro, que se había empeñado en la aplicación de una forma brutal, bárbara, violentando reglamentos, normas y la realidad, en la aplicación de una carta democrática que lo que buscaba era, aquí en Venezuela, que se generara violencia, desestabilización, y allá en la Organización de Estados Americanos, sin duda tutelado por los poderes imperiales, pues que todo eso confluyera y que la derecha venezolana pudiera de ese modo hacerse con el poder. Otra vez le volvió a salir el tiro por la culata. Me han contado algunos amigos que tengo en la Asamblea Nacional que, cual una especie de sayona un poco avejentada, el señor presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Aluf, va por los pasillos diciendo que él jamás había dicho que en 6 meses derrocaría el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Problemas de memoria? ¿Amnesia lacunar? Miremos lo que el señor Ramos Aluf dijo. Ofrecimos que en un lapso de 6 meses, contados a partir
de la instalación de la Asamblea Nacional, propusiéramos un método, un sistema para cambiar el gobierno por vía constitucional. Jamás planteamos que en 6 meses íbamos a salir del presidente de la República. Yo quiero ser muy preciso. El lapso, cuando nosotros hablamos del lapso de 6 meses, no es eso que llaman los abogados un lapso preclusivo a los 6 meses. Pues será a los 2, a los 3, a los 5, a los 4, dentro del lapso. Y propusimos a los 3 meses referéndum, enmienda, renuncia y abandono de cargo. No una, sino 4. Amnesia lacunar, ataque isquémico transitorio breve, accidente cerebrovascular, isquémico o hemorrágico, o simple desesperación. Hay 4 factores en la derecha venezolana que se están matando. Ya vamos a ver un video en el cual se evidencian algunos hechos públicos de esa pelea a cuchillos que hay ahorita en la derecha venezolana. Escríbanos a @politicadiván, escríbanos también a @JorgeRPSub, nos interesan mucho sus opiniones, y también en nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/JorgeRPSub. 4 grupos. El grupo de los violentos, liderado por Leopoldo López, así llamado Voluntad Popular, que son los protagonistas y son los que permanentemente están promoviendo junto a María Corina Machado las estrategias de violencia antes violencia política, cuando la guarimba del 2014, y ahora violencia política con paramilitarismo y con violencia bachaqueril, como lo denominó el presidente Nicolás Maduro. El grupo de, ¿cómo llamarlo?, Acción Democrática y sus derivados, que incluyen Un Nuevo Tiempo, que lidera de una forma muy errática el señor Ramos Alú, que vio después de tantos años la oportunidad de hacerse con la presidencia de la República. ¿Cuántas veces no le dijo Ramos Alú a Capriles Radonsky, petimetre, lechuguino, mariquito? Le dijo en una oportunidad. Una vez puso un dummy de cartón de Capriles Radonsky cuando era candidato contra Chávez, porque Capriles Radonsky se negó a asistir a Acción Democrática al aniversario de Acción Democrática, y Ramos Alú dijo: esta es mi oportunidad, tengo 6 meses para hacerme con la presidencia de la República. Luego están los otros grupos muy violentos de María Corina Machado, que también recibe leña a cada rato de Capriles Radonsky, y luego está lo que está resultando obvio dentro de las encuestas y también dentro del mundo opositor. La razón por la cual se perpetró ese gigantesco fraude que se hizo con la llamada recolección de las firmas, yo quiero aclarar otra vez. Este proceso es un proceso de solicitud para que una organización política, en este caso los delincuentes de la MUD, fueran autorizados para que iniciaran la recolección de firmas. No estoy en modo alguno haciendo ningún señalamiento de una persona que milita en la oposición, puede militar donde quiera, esta es una democracia, esto es una verdadera democracia, puede opinar lo que quiera, a veces de una forma muy soez, a veces de una forma racista, a veces de una forma fascista, a veces de una forma egodistónica con su propia elección de género sexual, me refiero a los sectores de Primero Justicia, pero una cosa es lo que la gente opina y otra cosa es lo que esa dirigencia hizo. Perpetraron un gigantesco fraude contra la ley más importante de Venezuela, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y perpetraron un gigantesco fraude contra la buena fe, incluso de aquellos que votan por la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque Capriles se dio cuenta de que estaba siendo desplazado en el liderazgo por Leopoldo López, cuando en mis tiempos por Henry Ramos Alú, y hasta María Corina Machado se atrevía a mostrarle los dientes. Entonces Capriles dijo: lo único que me queda es mentir con respecto al referendo revocatorio. Esa es la verdad, porque si realmente existiera una intención de convocar a un referendo revocatorio, el referendo debió haberse activado. Todo este proceso de solicitud de autorización de organizaciones políticas, a los 4 meses de recolección de firmas, etcétera, se hubiera activado al cumplirse la mitad del periodo para el que fue electo el presidente Nicolás Maduro. Eso es el 11 de enero del año 2016. Lo activó a las trochas y a las mochas
Capriles-Radonsky para ver si recuperaba algo del liderazgo que le estaban peleando todos los demás. ¿Y qué fue lo que hizo Capriles? Bueno, lo que está acostumbrado a hacer, un fraude gigantesco. Fíjense, de todo eso que entregaron, debidamente auditados, impecables, etcétera, etcétera, pues 605.000, el 31%, 605.000, vamos a ponerlo en amarillo porque es el color de Primera Justicia, 605.705 son firmas defectuosas, son firmas fraudulentas, son firmas erráticas. Pusieron a más de 10.000 muertos, 10.995 fallecidos a firmar. Y eso es una cosa que hasta ofende la dignidad, ofende los sentimientos, ofende el dolor de una familia que tiene un deudo fallecido. Han llovido los ejemplos en las redes sociales y nos han llamado para expresar la indignación, muchas personas, de que hayan puesto a sus familiares fallecidos a firmar, casi 11.000. Pusieron a 1.315 privados de libertad, inhabilitados políticos, a firmar también. Mañana viernes hay una demanda ante la Fiscalía General de la República por estos privados de libertad a los cuales se les usurpó la identidad. 53.658 no estaban en el registro electoral. Estos son números gruesos. Y ellos después dijeron, como siempre, no, que es que le habían cepillado las firmas en el CNE, que el PSUV había puesto a los muertos a firmar. Por Dios, si ustedes dijeron que habían auditado todas las firmas, etcétera, etcétera. Y aquí están, mire, señor Capriles, aquí están todas las actas del 5 de mayo hasta el 30 de mayo, debidamente firmadas y debidamente certificadas por sus testigos, incluido el experto en marramucias tecnológicas Roberto Picón, incluido el señor Juan Carlos Méteme la Plata en la Bolsa Caldera. Es decir, ellos certificaron absolutamente todas las actas y todos los eventos que se realizaron en el Consejo Nacional Electoral. Y además de esas 605.705 personas con firmas erróneas, defectuosas, fraudulentas, además de los muertos, además de los privados de libertad, pues en este momento hay miles de personas que están retirando su firma ante el Consejo Nacional Electoral, llenando una planilla y colocándola ante las oficinas del Consejo Nacional Electoral porque nunca firmaron para autorizar a ninguna organización. Por eso nos fuimos al Consejo Nacional, al Tribunal Supremo de Justicia. Por eso incorporamos una demanda para que se nos diera un amparo constitucional y esa demanda permitiera defender los derechos difusos, es decir, los derechos que todas y todos tenemos, los chavistas, que somos millones, y los militantes de la oposición, que bueno, algunos pueden haber firmado de buena fe, pero esto que hicieron vulnera también ese derecho de activar el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La verdad es que se están matando, y las víctimas de esas peleas a cuchillo, pues son los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas. Las víctimas son aquellos que sufren cuando Capriles intenta agredir y cerrar las avenidas. Las víctimas son aquellos que reciben la violencia bachaqueril dirigida por voluntad popular, y las víctimas somos también los oídos que a veces sufrimos escuchando a Ramalup. Vamos a ver si hay algunas cosas de Ramalup insultando a gente, vamos a ponerlo. Como esto es un programa de psiquiatría. Responsabilidad de llevar la mesa a la unidad, creo que tiene que ser más que un comentarista, más que un opinador, una vocera dentro de la oposición que ya está recurrentemente en ese tema. Cuando quiere tomarse una foto, se toma una foto, cuando no quiere tomarse una foto, no se toma la foto. Entonces nosotros convocamos una movilización, entonces bueno, voy a llegar, tomarme la foto, el selfie y porro. No, mire, nosotros estamos en un tema muy serio. ¿Cuál es la situación de la mesa de la MUD de nosotros? Un burro, un viejo y un muchacho. De la ultraderecha más rancia, recalcitrante, ultramontana y repugnante, de esos lechuguinos, de esos petimetres, lanzaron, se escandalizaron. Nuestra solidaridad y la solidaridad con cualquiera que esté preso no significa que nosotros apoyemos su línea política, no significa que estemos de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con su línea política. Tenemos un motor aquí. Tenemos otro motor aquí. Tenemos
y para declarar nula e inconstitucional cualquier decisión que aquí se tome. Y las vamos a seguir tomando porque ese es un organismo que más temprano que tarde tendrá que rendir cuenta a la justicia. Es una grosería y una inmoralidad descarada, chico, es lo que es. Vergüenza les debería dar. Vergüenza. Pero donde quiera que las pongan, coño, ahí vamos a validar nuestra firma. Ahí la vamos a validar. Yo estudié 3 años de posgrado en el que yo creo que es el mejor posgrado de psiquiatría de Venezuela, el posgrado del Hospital Universitario de Caracas. Después fui docente del posgrado del Hospital Universitario de Caracas y fui docente del posgrado de Psicología Clínica Comunitaria de la Universidad Católica Andrés Bello. Yo creo que tengo cierta autoridad académica para decir que Henry Ramos Alup está loco de a bolas, porque no puede ser que un señor que ostente ese cargo de presidente de la Asamblea Nacional salga con esos aspavientos, salga con esos manierismos verbales, manierismos motores, con esa gritadera, con todo ese, además cosas que rayan en la amnesia. ¿Cómo va a decir que él no dijo que iba a derrocar a Maduro en 6 meses? Lo que pasa es que el presidente Nicolás Maduro y el gobierno revolucionario han venido desactivando cada uno de las bombas, de los mecanismos de relojería que tenían completamente dispuestos, listos para acabar con la revolución bolivariana, incluyendo este gigantesco fraude en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Aunque nos dio cierta gracia los aspavientos del señor Henry Ramos Alup, yo quiero que cerremos este segmento con algo de humor. Esta es la portada del Especulador Precoz del 15 de junio del 2016. Oposición alcanza un nuevo récord mundial, 605.727 fraudes en un solo firmazo. No es cierto. Con motivo del referendo del 2004, pues cometieron 868.000 firmas fraudulentas. Qué raro, sobre algunas tumbas en el Cementerio General del Sur y en muchas del Cementerio del Este hay un cartelito que dice yo sí firmé. 10.995 cartelitos. Ramos Alup llamó malandras a las rectoras del CNE y su esposa Diana llamó feas a las chavistas. Y es a mí al que le dan el coñazo, comillas, Julio Borges. Una de las pobrezas más difíciles de vencer es la pobreza mental. Lo digo yo, que sí sé de eso. Ismael García. En la MUD, Ramos Alup pregunta, ¿quién le dio permiso a Capriles para ir a visitar a Micro a la Argentina? Este es el especulador precoz de este pasado día miércoles, y a veces hay que tomárselo con humor porque son verdaderos tratados de humor la cantidad de situaciones. Usted vio ahí a Capriles insultando a Chuo Torrealba, a Capriles insultando a María Corina Machado, a Ramos Alup insultando a Capriles, a Capriles insultando a Leopoldo López, y pare usted de contar. Uno de los elementos fundamentales que ellos tenían para agredir a Venezuela lo venían preparando desde el año pasado, y desde el mismo mes de enero arreciaron en la intención de que la comunidad internacional y que un organismo hemisférico que se ha caracterizado por un triste expediente de apoyo de aventuras golpistas, de apoyo de invasiones imperiales en contra de países, estaba justamente esta Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se convocó los días 13, 14 y 15 de junio, era como una forma también de desagravio a la invasión que en el año 1965 recibiera la República Dominicana por parte del imperialismo norteamericano y apoyado por la Organización de Estados Americanos. Y se consiguieron, pues, a un personajillo, al que funge como secretario general de la Organización de Estados Americanos, que violentando toda la normativa, violentando todas las leyes, violentando todos los reglamentos de la Organización de Estados Americanos, convenció a los sectores de la derecha venezolana de que nos iban a aplicar la Carta Democrática, de que iban a promover una cuña, iban a clavar una cuña en contra del corazón de la soberanía venezolana para que pudiera promoverse una invasión extranjera. Como me decía mi primo José Gabriel antes de que empezara el programa, nosotros hemos pasado de la Carta Democrática de Almagro a el preaviso de Almagro. Almagro está en preaviso
gracias a una histórica resolución aprobada, no es una histórica resolución, a un acuerdo votado el día de ayer en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, con el espanto de los cancilleres de todos los países que veían cómo este señor Almagro pues sencillamente se volvió más loco que Henry Ramos Alú, y la Organización de Estados Americanos pues debió poner orden a petición de Venezuela. Hoy tenemos un programa especial y vamos a entrevistar a un hombre de una experiencia dilatadísima en materia de lides diplomáticas y al mismo tiempo de una firmeza. Fue canciller del presidente Hugo Chávez, ha sido embajador en Londres, embajador en la Organización de Estados Americanos, es embajador en Colombia, embajador en Naciones Unidas. Para ustedes contar, al regresar de la pausa, vamos a entrevistar a nuestro querido viejo hermano Roy Chatterton. Estoy acá por una situación que hubo con mi madre y aparece firmando y ella ya está fallecida. Cabe destacar también las llamadas que le hicieron a mi hijo para que yo firmara en contra del presidente, las personas de Primero Justicia. Yo no voy a firmar ni lo haré. Primero muerta que baña en sangre que firmar en contra de mi presidente. Figueiredo. Cédula 19-272-797. Quiero hacer un rechazo total y rotundo a la utilización de mi firma por parte de la derecha fascista. Mi nombre es Desiree Higuera, mi número de cédula es 12.820.917. Estoy recluida en el anexo femenino de la Penitenciaría General de Venezuela. Y quiero hablar sobre el descontento porque aparezco firmando en el referéndum revocatorio, y cosa que no es así porque tengo 3 años y 10 meses privada de libertad en dicho centro. Mi nombre es Osmandio José Guarepe Gómez. Mi cédula 18-929-565. Desde aquí, desde el internado judicial, la región capital, Rodeo 3, quiero rechazar el uso indebido que se ha dado a mi firma por parte de la derecha. Mi nombre es Carlos Ríos. El día de ayer, 14 de junio, en horas de la tarde, cuando yo introduzco mi cédula de identidad, me aparece el nefasto mensaje de que mi cédula de identidad aparece entre las firmas entregadas por la oposición. Yo jamás voy a firmar, votar o hacer algo a favor de la derecha de este país. Porque yo tengo un principio antifascista. Y yo no puedo apoyar una actividad que es promovida por fascistas. Primero Justicia es fascista. Enrique Capriles Radonsky es un fascista. Continúa la política en el diván. Vincent and the Grenadines, yes. San Vicente de las Grenadinas, sí. Sí. Trinidad y Tobago. Sí. Eso vale solamente por un voto. Sí, uno. Sí. Acuérdense que no tienen que presionar el botón porque el sistema le da acceso ya. En Uruguay. Uruguay. Acceso a Uruguay, por favor. Micrófono para Uruguay. Ya, votamos no. Venezuela. Claro que sí. Antigua y Barbuda. Antigua y Barbuda. Sí. Sí. Argentina. Sí. Bahamas. Bahamas abstains. Bahamas se abstiene. Barbados. ¿No hay representantes de Belice? Bien. Bolivia. Perdón, Barbados. Barbados ya votó, sí. For the second time, yeah. Por segunda vez, sí, señor. Bolivia. Sí. Brasil. Sí. Canadá. No. Chile. No. Colombia.
No. Costa Rica. No. Dominica. Sí. Sí. El Salvador. Sí. Estados Unidos. No. Grenada. Yes. Guatemala. No. Guyana. Haití. Honduras. Sí. Perdón, el voto de Haití, ¿en qué sentido fue? Sí. Sí. Jamaica, ya se anotó el de Honduras, ¿verdad? Perdón, Honduras. No. Jamaica. Yes. Sí. México. No. Nicaragua. Sí. Sí. Panamá. No. Paraguay. No. Perú. República Dominicana. Sí. Bien, entonces pasemos al conteo de las votaciones. Bien, los resultados son los siguientes. No, 12 a favor del no. Una abstención, 2 ausencia y 19 sí. Gracias a esa histórica votación ayer en República Dominicana, curiosamente y con esa forma espiral en que se mueven los tiempos históricos, 50 años después de la invasión que sufriera el pueblo dominicano por la acción depredadora del imperialismo norteamericano, avalado por esa organización de Estados americanos que de algún modo se está lavando la cara en estos tiempos del siglo XXI. El diario Ciudad Caracas tituló hoy Venezuela 19, Almagro 12. Embajador Chatterton, ¿qué quiere decir esa votación que ocurrió en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos? Bueno, yo creo que se quedó corto el titular de Caracas a diario, porque debe decir Venezuela campeón de la Copa América de la diplomacia. Con un entrenador como Nicolás Maduro y una goleadora como la señora Delcy Rodríguez, logramos otra victoria histórica en una sucesión de resultados positivos para nuestro país dentro de ese marco tan tenebroso por su pasado y algunos rezagos del presente que tiene la Organización de Estados Americanos. Lo único curioso de este evento es que la goleadora solo mete goles con la cabeza. Y bueno, se anotó unos cuantos. Viendo esto que pasó ayer, donde yo estaba en ese lugar, siento de nuevo la emoción, creo que me estoy ablandando, porque me emociona ver esto en medio de tanto asalto, de tanto intento de linchamiento. Muy curioso, el intento de linchamiento de un Estado. Hay una confabulación internacional, esto no es paranoia, esto es una realidad. Basta leer la prensa española o la prensa colombiana para uno darse cuenta de que esto es una perversión bien organizada en contra de nuestro país. Hubo una constelación, no solamente de medios, de poderes imperiales y con un ejecutor que era una especie de el propietario de la espada, que era el señor Almagro, que creían que ya tenían el mandado hecho respecto a la Carta Democrática. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que votó ayer la Asamblea General? Bueno, eso de la espada me trae la imagen de esa espada de juguete que se hunde y que simula entrar pero no entra a tocar la carne. ¿Qué fue lo que pasó? Que a algunos estados les da vergüenza remontar a terrenos de ilegalidad, de violación de las instituciones,
de violación de las normas y les da vergüenza mostrarse en público. Pero no solamente el sentimiento negativo de rechazo a la vergüenza, sino también hay gente que queda a principio. Ya la OEA no se puede describir generalmente como el Ministerio de las Colonias, como bien lo definió el canciller cubano Raúl Roa. Ahí hay grandes espacios de dignidad donde ocurren situaciones excepcionales como esta, además en presencia del representante más importante del imperio en política internacional. Y hacer eso delante de los Estados Unidos, que va notando, especialmente los del Caribe. Fue casi unánime. Casi unánime, de Bahamas. Sí, pero de Bahamas se podía haber esperado un voto en contra y sin embargo se abstuvo. Así que yo creo que hay motivos de felicidad, que no nos vuelva loquitos, porque la lucha continúa, como decían los guerrilleros angolanos. Ahora, Roy, ¿cuáles en resumen los eventos irregulares, ilegales, extrarreglamentarios que ha cometido el señor Almagro respecto a Venezuela? Bueno, él es un empleado administrativo, el de más alto nivel dentro de la organización. Él no es un Estado, él no es un gobierno. En modo alguno es beligerante. De ninguna manera. Entonces él debe ser un ejecutor de las políticas que el conjunto de los países miembros le asigne. Pero enloqueció, y eso lo conoces bien como psiquiatra. Hay gente que enloquece cuando le dan un poquito de poder. El poder tiene la característica, en algunos casos patológicos, y no quiero meterme a psiquiatría porque no es mi territorio, pero hace que alguna gente embrutezca y otra que embellezca. Si uno tiene poder y es muy feo, uno se pone bello cuando le dan poder. Esas cosas ocurren. El señor Almagro se sintió presidente de las Américas y por allí comenzó la violación de todas las normas. Tomar decisiones, dirigirse a un jefe de Estado de manera irrespetuosa, tutear a un jefe de Estado, eso es inaudito. ¿Cuándo en mis tiempos? Ahora este señor se da el lujo de, creo que llamó ladrón inclusive al presidente Maduro, dictadorzuelo. Entonces este es un loco. Participó en un foro con Álvaro Uribe, donde Uribe pidió la intervención militar de Venezuela. Y además fue a hacer acto de presencia en la frontera colombo-venezolana cuando la oligarquía colombiana estaba chillando porque esa fuente de enriquecimiento ilícito para Colombia, como era la frontera, fue cerrada del lado venezolano para poner orden en un desorden tradicional que se ha desarrollado en esa región. Yo pude ver, Roy, tú sabes que hay una máxima con respecto a la televisión, que la televisión casi nunca miente respecto a la expresión que uno ve en los rostros. Yo veía rostros de asombro en algunos cancilleres. Es curioso, por ejemplo, que Argentina haya votado sí, que Brasil haya votado sí. Parece que Capriles perdió el viaje porque fue a visitar a Micro, como dice Ramos Alub, y como que no le fue muy bien en ese viaje, por más que el señor Macri o Micro se puso la gorra esta que Capriles le llevó, pero Argentina votó que sí, Brasil votó que sí. Pero más allá de eso, yo vi la expresión de asombro cuando la canciller Rodríguez mostraba caricaturas de un empleado de la Organización de Estados Americanos, un vocero privado que tiene contratado por $9,000, casi $9,000 mensuales, con fondos que pagamos todos los países. Más los extras. Más los extras que no sabemos, que además la cara de los cancilleres era de asombro. ¿Tú habías notado en tu tiempo en que estuviste en la OEA y en organismos multilaterales una situación de este tipo? No, y tan novedoso es que estoy añorando a Insulza, porque como decía el presidente Chávez, bueno, una vez iba a decir unas cosas feas de Insulza y a veces un gordo simpático. Y otra vez, caminando por Cancún, le dijo, te vamos a dar el apoyo. Pero este es un personaje siniestro, es liliputiense y está sentando precedentes. Pero hablando de caras, a mí me impresionó mucho, yo quisiera citarlo, que creo que no se vio, no fue recogido acá por nuestra televisión, la declaración del vicecanciller de Colombia, porque, bueno, no respeta, si están en desacuerdo con uno, pues lo expresan y votan en contrario. Eso es normal dentro de la democracia. Para eso hemos sido educados en nuestra condición de servidores públicos.
Pero a mí lo que me parece vergonzoso es que casi le lanzó besitos de apoyo, hablando maravillas de este delincuente internacional, delante de nosotros, nuestra propia cara, delante de aquellos que estamos arriesgando muchas cosas. Que si en algún momento Almagro, por reducción al absurdo, le llegara a decir a Santos que es un criminal, a Santos que es un dictadorzuelo, Colombia tendría que apoyarlo, ¿no? Es que ahí está el problema, precisamente, porque podrían haberlo hecho con discreción, como pudo haberlo hecho México. Entonces México fue muy enfático en su apoyo. Es inaudito, porque además si algo caracterizado a México, independientemente de su política interior, que se ha caracterizado por casi una dictadura de partidos que ha existido por muchos años, y ahora un Estado con gravísimos problemas, un Estado donde el narcotráfico domina grandes extensiones, donde los asesinatos brutales por manos del narcotráfico, donde la penetración de las policías y de los órganos de seguridad por el narcotráfico es brutal también, pero México siempre mantuvo una política amplia respecto a sus relaciones internacionales. ¿Qué pasó ahorita? Izquierda hacia afuera. Mira, los diplomáticos mexicanos son de los mejores diplomáticos, mejor formados del continente. Sin embargo, algo está pasando allí, sobre todo algo muy curioso que será observado en su momento. Es que México pidió ser la sede de la próxima Asamblea General de la OEA. ¿Y qué tal si a algún país se le ocurre llevar a esa próxima Asamblea General de la OEA los problemas de México, los sufrimientos de México en México? Tendrían que apoyarlo, ¿no? Porque justamente, no solamente los sufrimientos de México, imaginemos que al señor Almagro se le ocurriera llamar a México como un Estado fallido, como alguna vez fue llamado por Pepe Mujica, sí. o que es poco para lo que Almagro ha dicho sobre Venezuela, sobre la soberanía, sobre la independencia de Venezuela, sobre la persona del primer magistrado. Almagro incluso hasta el día de ayer insistía en que una persona que no tiene la potestad constitucional de llevar las relaciones internacionales de Venezuela, como es el caso del presidente de la Asamblea, podía ir y hablar en la Asamblea General de la OEA. ¿Tú crees que fue que se volvió loco o es que definitivamente creyeron que esta era la oportunidad de oro que tenían? Bueno, están haciendo peso. Y están haciendo pesos en medio de esta locura. Esto es una embestida, lo que pasa es que ya llevamos varias embestidas finales y todas han fracasado. El golpe donde cayó el presidente Chávez por 47 horas, el sabotaje petrolero, las dos guarimbas, hay que recordar que hubo una antes de la segunda, correcto, que fue la de Leopoldo López, y en cada una de ellas han fracasado. ¿Y por qué fracasan? Simplemente porque habría que remontar la voluntad popular para poder tener éxito, y además no le es fácil para otros entrometerse en los asuntos de Venezuela a partir de cierto momento. El mismo imperio lo pensará más de una vez en caso de que tenga planes militares sobre Venezuela, estimulados por sus servidores aquí internos, pero les costaría carísimo. Y Venezuela no es un peladero. Lo estaba describiendo Carora. Bueno, el resto de Venezuela tiene una topografía y una complejidad natural mucho más severa que las facilidades que en países desérticos pueden encontrar los marines. Así es. Algo habrá pasado para que el secretario de Estado Kerry haya dado un viraje respecto a la política exterior con Venezuela. Eso fue bien interesante porque yo vi a un caballero conversando con una dama, cada uno con sus propias convicciones, con sus propios intereses. Esa fue una buena oportunidad, y creo que algunas de las informaciones que recibió directamente de nosotros lo pusieron a pensar. Se alimenta el secretario de Estado de mucha información falsa, pero no solamente de parte de los servidores del imperio aquí en casa, sino de parte también del funcionariado, de la burocracia del Departamento de Estado, que sigue siendo republicana en su mayoría. Y no es que los demócratas sean mejores. La mayoría de las agresiones contra nuestro continente han sido cometidas por los demócratas. Por gobiernos demócratas, correcto. Pero yo voy a poner un ejemplo. Cuando nuestra cónsul general, Livia Costa, fue declarada persona no grata en los Estados Unidos, eso fue por una petición de los venezolanos, los residentes venezolanos en el estado de la Florida, que acudieron a la republicana Ileana Ros-Lehtinen
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, y esta en su condición de la más importante lideresa republicana dentro del Congreso de los Estados Unidos, pidió, por no decir exigió, al Departamento de Estado que expulsara a nuestra cónsul general en la Florida, y estos obedecieron la petición de un partido de oposición. Eso no ocurre aquí en Venezuela, que el partido de oposición pida ciertas decisiones y se le complazca. Y de inmediato se No, le cumple. eso no ocurre acá. Roy, vamos a escuchar a la canciller Delcy Rodríguez en algunos de los eventos que ocurrieron en estos días históricos del 14 y 15 de junio en la Asamblea General de la OEA. La canciller Rodríguez. De cómo el secretario general ha ofendido a Venezuela, ha ofendido al primer mandatario, palabras expresas, lo ha llamado traidor, mentiroso, ladrón, dictador suelo, públicamente. Ese no es el lenguaje para referirse a un mandatario, a un jefe de Estado, de un funcionario de una organización internacional. Eso es inadmisible, y muchísimo menos para sumar esfuerzos en el derrocamiento de un gobierno constitucional a favor de las fuerzas opositoras antidemocráticas en Venezuela. Erróneamente, ilícitamente, el presidente de la Asamblea Nacional pretende sustituirse en las atribuciones de las relaciones internacionales del jefe de Estado, que por mandato constitucional corresponden en exclusividad al jefe de Estado, que es el presidente Nicolás Maduro. Él no puede venir a ninguno de los órganos de esta organización si no es invitado por el gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Lo demás que usted está refiriendo, que es la actitud, bueno, a mí como venezolana me da vergüenza, y como jefa de la diplomacia venezolana también, porque devela mucho lo que es la actitud, ¿no?, de la oposición venezolana. No les importan las normas, no les importan las convenciones internacionales, no les importa lo que está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sino su propia arrogancia y lo que se le antoja. Entonces, una cosa insólita, lo que está ocurriendo en este momento, y que tiene un nombre, es muy fácil. Es una conchupancia, es una conjura que existe entre la oposición venezolana profundamente antidemocrática y golpista, en concierto con el secretario general de esta organización, que decidió, particularmente sin mandato de nadie ni del Estado concernido, decidió poner de lado las normas de la organización para promover el golpe de Estado en Venezuela. El secretario general tiene una posición intervencionista sobre los asuntos internos de Venezuela, mandatado, ya veo, por Washington, sirviendo de agente a Washington. Yo sé que te causa risa, pero es la verdad. Estás en la nómina de Washington para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Los asuntos internos de Venezuela lo dirimen los venezolanos. Es curioso, uno siempre está con la deformación profesional. Como psiquiatra debo decir que es curiosa, y la cara del canciller de Antigua y Barbuda es un poema, porque iba expresando en su expresión facial asombro, sorpresa, desagrado por los señalamientos que estaba haciendo, no los señalamientos de la canciller, sino las revelaciones que allí estaban ocurriendo. Yo lamentablemente no pude ver qué cara tenía Almagro. Risa, pero una risa parecida a esas dos máscaras simbólicas del teatro como expresión cultural. Era una risa petrificada. Estaba echado hacia atrás, y en algunas ocasiones, cuando hablaron otros, dio las espaldas como para conversar con alguna gente, simulando que estaba muy ocupado en otros asuntos. ¿Y el vocero de los $9,000 estaba allí? Sí. Ese es de apellido Yeliné, creo, el contratista. Correcto. Creo que hay una serie de televisión que se llama algo así, o El Portador, no sé. Sí. Esa es una de las tantas irregularidades que ha cometido, porque hay mucho de raterismo, inclusive, así como hay el raterismo diplomático, político, hay un raterismo administrativo de este personaje que es... O sea, incluso... Almagro.
incluso incurriendo en actos de corrupción administrativa, porque él no puede utilizar los recursos de la Organización de Estados Americanos para promover un golpe de Estado en un país miembro. Eso es lo que está haciendo. Pero está, bueno, yo no sé cómo decirlo, me cuesta decir, por ejemplo, está poniendo en riesgo el prestigio de la OEA. Pero imagínate, así Porque la sería, OEA no... pero así sería que está poniendo en riesgo el prestigio de la OEA. Y además eso en el escenario geográfico, histórico, del martirio de los militares y civiles dominicanos que le presentaron batalla a los marines. Y esos marines, en una cifra de 42.000, fueron convalidados posteriormente por, bueno, toda convalidación es posterior, ¿no? Por la OEA, cuando creó una comisión interamericana de paz. Y iban a ser fueron dirigidos por un general, dirigidos entre comillas, por un general brasileño, de esos de la antigua dictadura militar brasileña que tenían el pecho cubierto de medallas, por boa conducta. Ese fue el espectáculo que nosotros... Dantesco, porque era el horror de lo que se vivió allí. Así que yo soy de los que creo que ese desagravio de la OEA es formal, ¿no? Fue demasiado grande el pecado como para que una resolución o una declaración pueda subsanar y cerrar completamente las heridas. Las viudas, los familiares de los muertos, en la memoria de los muertos, todo eso permanece allí. Y fueron miles los muertos asesinados por los marines. Roy, ¿qué viene ahora? Entiendo yo que hay una reunión el día 21 solicitada por Venezuela. ¿De qué? ¿De una reunión del Consejo Permanente? Sí, una reunión del Consejo Permanente donde los representantes internacionales para el diálogo de paz propuesto por el presidente Maduro, por nuestro líder Nicolás Maduro, van a exponer lo que ellos a bien tengan en esa reunión del Consejo Permanente, sus ideas o su visión de lo que deben ser los diálogos de paz en Venezuela. Diálogos donde nosotros somos la parte que respeta a estos personajes que han decidido apoyarnos a los venezolanos, ayudarnos a reconciliarnos y a superar estas dificultades. Yo me refiero al expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien por cierto pasó 4 años luchando para que no lo derrocaran los Estados Unidos. Correcto. Eso es ya historia que no se conoce bien. Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno español, Martín Torrijos, el expresidente de Panamá e hijo del heroico Omar Torrijos, y Leonel Fernández, que es un personaje democrático muy importante. Esos son los personajes que quieren ayudar al proceso de paz. Nos han invitado y cada vez que nosotros hemos sido invitados por ellos, hemos estado presentes en la ausencia de la oposición venezolana, que no quiere diálogo, lo que quiere es guerra. Yo estoy junto contigo en esta comisión y en la última reunión, es una anécdota curiosa, estábamos allí, los expresidentes Torrijos, Zapatero y Leonel Fernández, en presencia del secretario de UNASUR, del secretario del presidente Samper, y nos llega una comunicación muy grosera y muy mal redactada por Chugo Torrealba, donde decían, la excusa para no asistir fue que no habían leído a tiempo el correo electrónico con la agenda y con la convocatoria a esa reunión. Ahora volviendo a la OEA, el 23, ¿tú crees que Almagro se atreva a llevar la propuesta de aplicar la Carta Democrática de Venezuela? ¿Qué piensa un psiquiatra de eso? Bueno, fíjate, vamos a ver un video porque ya que este es un programa donde la psiquiatría tiene su espacio, vamos a ver el rostro desencajado del señor Almagro, que a nosotros nos produce un fresquito en el alma. Secretario. ¿Cuándo dije? Pero no, escúcheme, usted está muy malito. ¿Y cómo es entonces? Secretario, ¿conoce el informe del Consejo Nacional Electoral? Hubo una conferencia de prensa, ¿no? Sí, dale. Deja ayudarnos, por favor. Deja ayudarnos con eso. Secretario, ¿nos concede unos minutos, por favor? No, minutos, secretario. Quisiéramos informarnos, si nos puede decir, perdone. Ustedes no les alcanzó la conferencia. No nos dejaron preguntar. El tema fue tratado la conferencia. Todo el tiempo. Pero que no tiene nada, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, hubo una reunión previa.
¿Cómo? Conoce el informe del Consejo Nacional Electoral sobre la verificación de las firmas, todas las irregularidades. No se responderá, por favor. Quisiera preguntar eso. Deja pasar. Sí, un segundo. El Consejo... Venga por aquí, por favor. Vamos. Un cacharro. Por favor. ¿Y cómo es? ¿Y por qué si insistir nunca- en la Carta Pero Democrática? no es que insisto, es un procedimiento que... Aquí no puede pasar. No puedo. No puede. No solamente en sus ejecutorías políticas y diplomáticas es un pobre hombre, también en esa situación de envanecimiento del poder. Yo conté no menos de 12 escoltas que resguardan a este personajillo y que empujaban y que quitaban el brazo de las periodistas de BTV y Madeleine García de Telesur para impedir que le hicieran una pregunta. Él decía una rueda de prensa, resulta que no le dieron derecho a pregunta a las periodistas Ana Cecilia de BTV y a Madeleine García de Telesur. ¿Tú ves posible que este personajillo tenga el aval suficiente, incluyendo toda esta conspiración que hay, incluyendo que algo está pensando hacer Colombia, México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Paraguay, Colombia, cuya paz tanto le debe al esfuerzo de Venezuela para conseguir la paz, México, del cual hemos sido siempre respetuosos a pesar de que crímenes horrendos en ocasiones nos deberían obligar a elevar nuestra voz. Lo que pasa es que somos muy respetuosos de las realidades internas de cada país. Pero a pesar de esa conjura, a pesar de esa conspiración que ahora queda develada, ¿con qué cara va a ir Almagro el 23 a la OEA? El problema es que su osadía es inversamente proporcional a sus dimensiones propias. Y en la locura que está viviendo, no se da cuenta que ha sido desautorizado, expuesto a la vergüenza pública internacional, ha sido derrotado, ha sido goleado. Y eso para un uruguayo debe ser muy caro, goleado, cuando parte de las glorias de Uruguay están en los goles, aparte de sus grandes gigantes que ha producido frente a unos minúsculos personajes que aparecen, pero cuando uno piensa en Galeano, en el mismo Pepe Mujica, que es un gran hombre, en Gelman, en Benedetti, ¿de dónde sacó Uruguay esos enanos? Tú sabes que yo siempre recuerdo, en alguna ocasión lo he contado, la anécdota de Galeano, esa madrugada del 15 de agosto del año 2004, cuando Chávez arrolló en el referendo que la oposición intentó convocar para hacerlo revocatorio y fue confirmatorio del mandato del presidente Chávez, 59 a 41 resultó. Nosotros estábamos en la sala de cómputo del Consejo Electoral, se imprime en presencia de los observadores internacionales el presidente Carter, el secretario general de la OEA, César Gaviria, y estaba allí Eduardo Galeano, que había sido uno de los invitados por parte del gobierno del presidente Chávez, así como la oposición invitó a algunos de sus testigos. Y cuando se ve ese resultado, pues Gaviria entró en una especie de furor repleto de manierismos verbales y motores y empezó a gritar. La calambrina. La calambrina le dio, empezó a decir, esto no es posible, esto no puede ser. Carter tuvo una actitud muy decente, muy digna, dijo, mire, este es el resultado que está en nuestro conteo rápido, nosotros vamos a respetar ese resultado. Pero recuerdo que Galeano, que era un hombre muy alto, un gigante, con unos ojos verdes penetrantes, le dijo, cállese la boca, Gaviria, que ya el pueblo de Venezuela habló. Otro tanto podemos decirle al señor Almagro, cállese la boca, señor Almagro, que ya los pueblos de América, en la voz de sus cancilleres, hablaron. Yo quiero agradecerte, Roy. Siempre queda tiempo por hablar en este programa El Diván, pero vamos a cerrar con el grupo de rock, algo así como rock campuruso, de José Gabriel Álvarez, porque son rock y folclore al mismo tiempo, con una canción que se llama Bachaco. Aquí está, El Pacto, de Carora para el Diván. Dedicada al Bachaco Pelucón, al Bachaco Cumbiú.
Vos sos una plaga, se roba lo tuyo, desprecia tu esfuerzo, bachaco. Se burla del pueblo, bachaquea tu trabajo, el sudor de tu frente, labor de tus manos, pendiente hay bachacos de disfraz colorado, bachaco. Bachaco, bachaco, bachaco pelucón, es el plan de la comida, la guarimba es su salida. Bachaco, 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 how are you? Pero el que está gozando es el bachaco fundido. Bachaco, grosero, transero, embustero, la renta te tragas, vos sos una plaga, dealer de veneno, con cara de niño bueno, bachaco. No dejes que el bachaco piense por ti, mejor que bachaco seamos hijos del maíz. Cultiva conciencia, defiende tu siembra del bachaco. Y el coro dice así, y acompáñenos desde su televisor. Esto dice... El que no quiere a su patria, no quiere a su madre, tú no tienes corazón. Chaco, fundillo, van por ahí de mar y tierra. Cuidado, que esos bichos vuelan. Chaco, fundillo, que la arepa es de maíz, que la arepa no es de pan. ¿Escuchaste, Fran? Comida, vivienda y gasolina, y hasta la vida misma. Bachaco, fundillo, sos un zángano con alas, que muerde, pica con las tenazas. Bachaco, fundillo, tú arrasas los cultivos y te llenas el fundillo. Mejor vámonos al campo a sembrar y para el bachaco insecticida natural. Bachaco, fundillo, plaga agresiva que se lleva lo que consiga. Bachaco. La política